Todos los que somos enseñados y somos preparados y somos a través de la Biblia conocemos y entendemos todo lo que ocurre en nuestras vidas. Por eso, igual que Lucas le escribe a Teófilo para que conozca bien la verdad de las cosas, que ha sido instruido, como diciendo: quiero que comprendas, entiendas y sepas la verdad de lo que se te predicó. No decir que es verdad porque es verdad, no, sino es verdad porque es la autoridad sublime de Dios la que lo está diciendo, la que lo está relatando. Bien, por eso yo creo que lo primero que tenemos que ver, la verdad absoluta, total, es la persona de Jesucristo. Vamos a ver el punto número 1, sería Cristo, como una de las 10 verdades importantes. Juan capítulo 14, versículo número 6. Juan capítulo 14, versículo número 6. Dice ahí la palabra en Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto solamente hasta ahí. Es cierto que dice: si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Bien, pero solamente vamos a ver el versículo el 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos intentan ir a Jesús con sus propias costumbres, con sus propias teologías, con su propia sabiduría, filosofía, entendimiento, y no es así. Él quiere que vayan al Padre, pero primero pasando por Él, por sus enseñanzas, por sus milagros, por sus palabras, por todo lo que Él tiene que enseñar a la humanidad. Y no decir: no, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, o yo creo en Jesús, pero no creo en Dios, como mucha gente habla. No, creer en Jesús es creer en Dios, y creer en Dios es creer en Jesús también. Y Él lo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Luego vemos que realmente Jesucristo es el camino verdadero y vivo. Vemos que realmente Jesucristo es la verdad que camina y que está viva. Y vemos que realmente Jesucristo es vida, que es camino y que es verdad. Todo esto Él se lo atribuye porque por eso es el Hijo de Dios. Y por eso Él hacía milagros como nadie jamás otro lo ha hecho. Y no lo digo yo, no lo dicen los pastores que predican la palabra, no. Lo dicen los cristianos que estaban en el tiempo de Yeshua. Como decía: varón como este nunca jamás hemos visto. Varón con esta autoridad nunca nadie ha visto. Varón con estos dones nadie ha visto en toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque predicaba, sanaba y enseñaba con una autoridad que los hombres nunca jamás podrían tener. Por eso es el camino, porque Él lo dice, y vamos a ver más textos bíblicos conforme a que Cristo, la realidad y lo que Cristo es. Vámonos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 4 al 6. En 1 de Timoteo 2, del 4 al 6, escribía el apóstol Pablo lo siguiente: porque
dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Dice el apóstol Pablo. Tremendas palabras la que dice. Él es predicador, apóstol y maestro de gentiles, o sea, de los que no somos judíos de herencia ni tenemos antepasados judíos. Él es el que predica a un Cristo que dice en el verso 5 que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Igual que hemos leído antes, que decía Jesucristo: nadie viene al Padre si no es por mí. No está negando la autoridad del Padre, no se está enorgulleciendo de que Él es más que el Padre, sino dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos. Como dice aquí el apóstol, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, uno solo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, que lo veremos también al final, de qué testimonio a su debido tiempo se estaba refiriendo el apóstol Pablo, y yo se lo recordaré. A esto es lo que se refería el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo con respecto que se dio testimonio a su debido tiempo de la autoridad verdadera de Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Pero antes tenemos que conocer la verdad que es Jesucristo, hermano. Por eso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se equivoca de pleno cuando dice que el Papa es el vicario de Dios. No hay ningún vicario humano. El único vicario se llamó Yeshua y murió libremente en manos de los romanos por voluntad de los hebreos, previamente predicados por los apóstoles. Es el único mediador, Jesucristo, no hay otro, solamente Él. Por eso a Él oramos y por eso a Él predicamos y por eso a Él intercedemos y por eso delante de Él nos arrodillamos y solamente lo pedimos todo en su nombre, porque es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Nadie puede mediar por ti como no sea Yeshua. Nadie puede perdonar tus pecados como no sea Yeshua. Ningún hombre puede perdonar pecado a nadie. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que un hombre perdona los pecados de otro hombre. ¿Dónde lo pone, hermanos? Si la Biblia es la autoridad, y vamos a ver ahora que la Biblia es la autoridad. Luego, si la Biblia es la autoridad, ¿por qué los hombres siguen sacando cosas que no son reales? Veíamos también que los hebreos lo hicieron. ¿Por qué? Porque como dice el maestro, oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Oísteis, fue dicho, pero no escrito. Porque también los hebreos tenían sus propios takanot, como yo ya lo dije, que eran la ley oral y la ley escrita. La ley escrita en el Antiguo Testamento y la ley oral, la que ellos habían inventado a su manera porque ellos sí lo querían. Igual ha hecho la Iglesia Católica. Está una ley escrita, que es la Biblia, y una ley oral, que es la de la comunión, la de los sacramentos, la de la Eucaristía, la de la misa, la de las monjas, la de los monjes, etc. Y por supuesto el Papa, y que ellos argumentan que es el vicario de Dios. Mentira, no hay vicario de Dios humano. No lo hay en la actualidad. El único que hubo fue Jesús.
Vivió, intercedió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero ningún ser humano, ningún hijo de hombre ni de mujer, humanamente hablando, tiene la autoridad para ser llamado vicario de Dios. Mentira. El único vicario es Yeshua, porque fue el que murió por nosotros, el que se entregó. Vicario es sacerdote. El único sacerdote que murió fue Yeshua. No hay otro. No crean que el Papa tiene poder para nada. El Papa tiene el poder que tendrá el que Dios le dé, ni más ni menos. Un hombre que ha entregado su vida a Dios, amén. También otro hemos entregado nuestra vida a Dios de otra manera que no ha sido la de Él. Él en la Iglesia Católica, nosotros creyendo en la palabra de Dios, no en las costumbres humanas de la Iglesia Católica de hace 2000 años. Bien, vamos a ver también otra verdad que es el Espíritu Santo. Vamos a ver otra verdad que es... Bueno, primero vamos a ir a otra verdad que yo decía antes, la de la Biblia. Vamos a ver que realmente la Biblia no puede ser discutida ni puede ser manipulada. Juan 17, 17. Vamos a leer ahí en Juan 17, 17 lo que el Maestro oraba por los apóstoles y lo que dice en este versículo. Juan 17, 17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? Las Escrituras. No hay otra. No las costumbres de los hombres. No. Las Escrituras. Los mandamientos. Las enseñanzas. Los salmos, los proverbios, los libros históricos, las cartas. Todo eso es la palabra del Señor. Una dada por Dios a través de las tablas a Moisés, otra por los profetas, otra por varones de Dios. Esa dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luego, si seguimos el camino de las Escrituras, si seguimos el camino de los Evangelios, el camino del Antiguo Testamento, estamos en la verdad. Si hacemos lo que dice la Biblia y cómo lo dice, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, estaremos en la verdad. Tu palabra, dice el Maestro, no lo dice un apóstol, no lo dice Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, no. Lo dijo Jesús. Señor, santifícalos en tu palabra, porque la Biblia te santifica cuando tú lees la Biblia y la pones en práctica en tu vida. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, en el versículo número 16, Salmo 119, versículo número 16, dice lo siguiente: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. ¿Y dónde vienen los estatutos? Decretos, leyes, normas, mandamientos. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento está el grueso de las normas, leyes, decretos, normas, etc. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, porque a través de la lectura de las Escrituras estamos leyendo las palabras que el Señor quiere para nosotros. Luego, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Por eso yo les decía de que si en la Biblia no dice que hay un hombre que es el vicario de los hombres en la tierra, es que no es verdad. Y si no es verdad, es que es mentira. Porque lo que no es verdad es falta de verdad. Y la falta de verdad es o mentira, o media mentira, o confusión. Por eso, hermanos, no refleja la Biblia en ningún sitio, y yo la he leído varias veces de arriba abajo, en ningún lugar dice que un hombre es el vicario de Dios en la tierra. Y que un hombre es el mediador de toda la humanidad en la tierra delante de Dios. Eso es mentira, hermanos. Por eso hay que escudriñar la Biblia y la palabra. Y hemos leído ya que
las palabras de Dios son los estatutos que Él ha dejado en las Escrituras. Por eso, la segunda verdad que tenemos es la Biblia. La Biblia, hermanos. Pero hay religiones que anteponen lo que dicen los hombres a lo que dicen las Escrituras. Bien, la tercera verdad, y yo creo que ha quedado claro esto. La tercera verdad es el Espíritu Santo. Es una gran verdad porque hay denominaciones, congregaciones, que no creen en el Espíritu Santo, que no le dan la autoridad que merece el Espíritu Santo, que dudan de ello. Y el Maestro lo dijo, ay de aquel que niegue al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. 1 de Juan está casi al final de la Biblia, delante casi de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 5, versículo número 6. Dice la Biblia, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es, dice aquí, la verdad. ¿Y por qué dice mediante agua y sangre? ¿A qué se refiere aquí el apóstol Juan mediante agua y sangre? Por dos razones muy sencillas. El agua significa el bautismo. El bautismo. Este bautismo es para dejar atrás pecados, etcétera, etcétera, etcétera. El Maestro sabemos que no tenía pecados, no necesitaba, pero él dijo, no, Juan, conviene que se haga como está establecido. Que él dijo, yo no soy digno de bautizarte a ti, tú mejor a mí. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en ese momento, dice las Escrituras, que se posó o reposó sobre él el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santificación dado por Dios, no el que nosotros tenemos, cuidado. Un espíritu diferente, como el Maestro dijo, yo os enviaré un espíritu diferente que no es el que tengo yo. Porque él era el Hijo de Dios. Por eso, nace del agua mediante el bautismo en agua para que fuera conforme a las Escrituras, pero también mediante la sangre. ¿Qué sangre? La sangre que es la del Cordero sin mancha. La sangre de un inocente. La sangre de aquel Cordero que tenía que ser entregado en la Pascua de los hebreos para remisión de los pecados, para recordar cómo los hebreos salieron de Egipto de forma prematura, de forma rápida, huyendo de los egipcios. Y dijo el Señor que haréis esto todos los años de vuestra vida, recordando la sangre del Cordero inocente que se puso en los dinteles de la puerta para que el Espíritu de Dios no matara a los primogénitos de los hebreos, sino a los primogénitos del mundo o de los egipcios. Y el Cordero sin mancha es Yeshua. Por eso Él es nacido o es creado o está en Él la sangre y el agua, o el agua y la sangre. Primero el agua y luego la sangre. ¿Por qué? Porque Él se sometió mediante el agua al bautismo y Dios se manifestó ahí, en ese bautismo, y también se manifestó muriendo para los hombres en la cruz del Calvario, siendo crucificado, siendo golpeado y siendo lanceado. Pero Él dijo que así estaba escrito y así tenía que ser. Él tenía que morir. Por eso el Espíritu Santo es el que da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Dice Juan 16, verso 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan
16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas son palabras de Yeshua. Estas ya no son palabras del apóstol Pablo, son palabras de Yeshua anunciando la venida del Ruach HaKodesh, el Espíritu de santificación. Cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad que preguntó Pilato a Jesús, esa verdad, la de la creación, la de Dios, la de la salvación, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque va a hacer que entendamos las Escrituras, que conozcamos que hay un cielo y un infierno, que conozcamos que hay un pecado y un juicio por ese pecado, que conozcamos que hay una esclavitud en el mundo y el pecado y una libertad en Cristo haciendo su voluntad. Y como esa, muchas cosas más. Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso, uno de los dones que Dios ha dado a los hombres es el don de la profecía, que es lo que ocurrirá en el futuro. El hombre no lo sabe. El hombre ignora lo que va a ocurrir de aquí a solamente 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. El hombre lo desconoce, ningún hombre lo sabe, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe lo que va a ocurrir de aquí a unos minutos. ¿Por qué? Porque ha oído del Padre y ha sido recibido lo que quiere por el Padre. ¿Amén? Bien, ese era, digamos, el tercer punto. Vamos a seguir con el cuarto, que es el Evangelio. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo número 13. Ahí vamos a ver qué es lo que escribía Pablo a los habitantes de Éfeso. Vamos a ver como otra verdad, la cuarta verdad, podríamos llamarla el Evangelio. Dice el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos ahí cómo el apóstol Pablo abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. ¿Ven? El Evangelio, el Nuevo Testamento significa buenas noticias. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa que tenemos en él. Vamos a ver el punto número 5, la unción. Esto que se habla mucho, hay personas que tienen unción. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Esto que se llama la unción. La unción. ¿Qué será esto de la unción? Primera de Juan 2:27. ¿Es real o no es real la unción? ¿Existe o no existe la unción? Cuando decimos esta persona tiene mucha unción de Dios, esta persona tiene la unción del Señor. Primera de Juan 2:27 dice lo siguiente. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced
en Él. La unción que hemos recibido permanece en nosotros y no hay necesidad de que nadie nos enseñe otra cosa alguna, porque es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Luego, hermanos, creed también que la unción de Dios hacia sus hijos, hacia sus siervos, hacia sus siervas, hacia su iglesia, creed que esa unción es real y que esa unción es verdadera, porque fue entregada directamente por el Maestro a nosotros. Y es lo que nos capacita y es lo que nos da la seguridad para poder seguir, luchar y caminar diariamente. ¿Amén? Amén. Vamos a ver otro punto, otra verdad indiscutible en la Biblia, que es el fruto del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 9. El fruto del Espíritu Santo. ¿Es una verdad o no es verdad? Ustedes conocen amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, paz y paciencia. Estos serían los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 5:9? Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y es verdad también. Vemos como el fruto del Espíritu Santo también es verdadero. Existe y es real. El fruto del Espíritu Santo. Luego vemos cómo podemos tener el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es bondad, justicia y verdad. No dudamos de él porque vemos que es real, que existe y que está con nosotros. Bien, ese sería el punto número 6, que crean ustedes realmente en los frutos del Espíritu Santo porque es verdad, porque existen y que nadie los ponga en duda. Que eso lo podemos tener y puede ser parte de cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora si realmente Yeshua, Jesús, era el Hijo de Dios. Ustedes creen que sí, yo también, pero vamos a verlo a través de las Escrituras. Mateo 27:50. Mateo 27, verso 50. Vamos a ver ahí qué es lo que nos dice la palabra. Entonces recuerden que le dije antes de que veremos un texto bíblico donde nos aseguraremos de que realmente Jesús era el Hijo de Dios, el vicario, el intercesor, el que había de morir, pero el que resucitó, intercede y está con nosotros. Bien, están ahí ya. Mateo 27:50 dice lo siguiente: pero Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Se está refiriendo a la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros. Después que Él resucitó, lean bien este texto. Y después que Él resucitó, Yeshua, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. O sea, personas que habían muerto
cuando Cristo resucitó, también ellos resucitaron. Luego tenemos ahí una prueba de la resurrección, hermanos, que es real y que es verdadera. Entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y era, dice el verso 54, el centurión, que no es cristiano, era del mundo, era romano, no había creído en Cristo. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, que tampoco eran hermanos en la fe, que tampoco eran cristianos, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas. ¿Y qué cosas habían sido hechas? Ya lo hemos leído antes. Los sepulcros se abren, las rocas se parten, el terremoto. Al ver las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y esto no lo dice un cristiano, esto lo dice alguien inconverso. Cuando vio el terremoto, las piedras partirse, las tinieblas y abrirse los sepulcros, dice, tanto el centurión, el jefe de la cuadrilla que estaba allí, y los soldados dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo, hermano. Porque cuando alguien muere, ni hay terremotos, ni hay partir de rocas, ni se abren los sepulcros, ni tinieblas, ni nada. Nada de eso. Luego, si hubiera un vicario en la tierra, cuando los papas mueren, haría algo así, ¿no? Habría terremotos, habría sepulcros abiertos, no sé. Mentira. El único Hijo de Dios que tiene la autoridad de perdonar pecados y de interceder por nosotros es Yeshua. Y dice aquí, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y lo bueno es que lo dicen personas inconversas, que lo estaban viendo porque lo habían apresado, lo habían maltratado, lo habían lanceado, y vieron cómo murió cuando el Señor entregó su cuerpo al Padre. Luego, ven ustedes que Jesús realmente es el Hijo de Dios y nunca jamás duden de su autoridad. Vamos a ver ahora la autoridad que yo decía. Juan 10, 41. La octava verdad, la autoridad de Jesús, que nadie dude sobre él. Juan 10, 41. Juan 10, 41. Dice, muchos acudían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Está claro. Está claro. Muchos acudían a él y decían, a Jesús, Juan el Bautista, se está refiriendo, Juan el Bautista a la verdad, aquel que abrió el camino a la predicación del Maestro, aquel que comía miel y langostas, aquel que estaba vestido con ropajes de camello o algo similar, aquel que le cortaron el cuello por decir la verdad, aquel que dijo que era primo del Maestro y que dijo que él no era digno de desatar su calzado. Dice, Juan el Bautista, a la verdad, ninguna señal hizo. Él solamente predicó y predicó y bautizó y predicó y bautizó. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todo lo que Juan dijo de este era verdad. Luego, si Juan dice que Cristo es verdad, etcétera, etcétera, es que es verdad. Y dicen, y muchos creyeron en él allí por las palabras de Juan el Bautista. Luego vemos que
muchas personas creen porque ven y otras creen porque quien se lo está diciendo es una persona con la unción de Dios. Vamos a ver también el punto 9, que Jesús es además un profeta. Juan 6:14. Vamos a ver que el Maestro es un profeta. Juan 6:14. Dice lo siguiente. Entonces, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues a la alimentación de los 5.000. De cómo el Señor le dio de comer a estas personas y cómo recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. La alimentación de los 5.000. Amén. Y entonces cuando ellos ven, que es el capítulo 6 de Juan, el relato de la alimentación de las personas que lo seguían y que querían ser alimentados. Cuando ellos ven, en el verso anterior lo pueden ustedes ver, en el 13, Juan 6:13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, de 5 panes llega el milagro y encima sobran 12 cestas con los 5 panes y los 2 peces. Cuando ellos ven esto, dicen: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, porque nadie jamás ha hecho semejantes milagros como lo ha hecho este varón de Dios. Y ahora vamos a ver el último texto bíblico de hoy, que es otra verdad bíblica indiscutible, que sería la resurrección, ¿verdad? La resurrección del Yeshua. Lucas 24, verso 33. Lucas 24, verso del 33 al 35. ¿Es verdad la resurrección de Yeshua? ¿Realmente resucitó Yeshua? Lucas 24, verso del 33 al 35. Vamos a ver si realmente resucitó o no Yeshua. Dice el verso 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido el 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, se refiere a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo los habían reconocido al partir el pan. Cómo habían reconocido a su maestro al partir el pan. Luego, ven ustedes que ellos creen en Yeshua porque lo ven resucitado. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Y ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo reconocieron al Maestro cuando partió el pan, dio gracias al Señor y todos comieron juntos. Entonces, hermanos, hemos visto 10 puntos importantes, 10 verdades bíblicas de que podemos asegurarnos que es verdad.
y que no es mentira, porque nosotros no hemos estado allí, no lo hemos visto con nuestros ojos, pero sí ha habido otras personas que lo han visto con sus ojos, lo han hablado, lo han escrito y ha llegado hasta nosotros. Hemos visto desde la resurrección que era profeta, que hacía milagros, que era el Hijo de Dios, la autoridad, la Biblia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a hablar. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu gran misericordia. Yo te ruego, Dios mío, que tú, Señor, sigas hablando a tu iglesia, hablando a tu pueblo, hablando a tus hijos, y que verdaderamente ellos crean que tú eres real. Ellos creen que tú eres real, pero yo sé que tú eres real, que tienes un propósito con nosotros que no entendemos, que no comprendemos, pero que en su momento tú lo harás efectivo y tú lo llevarás a pleno cumplimiento, Señor. Gracias, porque creemos en la unción, creemos en el Espíritu Santo, en la resurrección, en ti, en las Escrituras, en la intercesión, en tantas y tantas cosas, Señor. Gracias, porque muchas voces, muchas lenguas se levantan en contra de ti, en contra de tu autoridad, en contra de tu creación, en contra de tu persona, Yeshua. Pero nosotros, los que seguimos año tras año, batallando, tras batallando, tras batallando, sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Señor, te pido por esta nación, por todas las naciones del mundo, para que te conozcan a ti, al único, al verdadero, a Yeshua, al que murió por nosotros, pero que resucitó al tercer día. Y que muchos también, hemos leído en las Escrituras hoy, que resucitaron, salieron de los sepulcros y lo vieron en la ciudad santa, en la ciudad de David, en la ciudad donde los profetas predicaron, o sea, en Jerusalén. Y creemos en tus palabras, Señor, y creemos en el Espíritu Santo, que nos advertiría de todo ello y que iría delante de nosotros. Por eso, Señor, te pido que les abras el entendimiento a la humanidad, a la sociedad, a aquellos que están más fríos, a aquellos que están un poco más débiles en la fe. Que los ayudes, que les aumente su fe, que crean en ti, porque la Biblia es verdad, las Escrituras es verdad y lo que leemos es verdad. Y cuando lo leemos sabemos que es verdad, porque el Maestro lo dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Llévanos con bien, guarda a tu iglesia, bendito sea tu nombre siempre. Amén y amén.